Hola, mi nombre es Agustina y junto a Renato, Simón y Martín vamos a presentar sobre un análisis comparativo de la integración económica y los regímenes cambiarios de Singapur versus Nepal. Nosotros, en nuestro trabajo, en este análisis económico que hicimos, que están ubicados en el mismo continente, representan realidades completamente opuestas. Nosotros escogimos Singapur y Nepal, que esta comparación se basa en integración comercial, integración financiera y en cómo cada país maneja su propio tipo de cambio, tanto nominal como real. Según el documento que nosotros hicimos de nuestro trabajo, esta elección no es al azar, ya que los dos países representan extremos totalmente distintos, extremos económicos, tanto en el tamaño como en el nivel de desarrollo, en la intersección internacional e instituciones económicas. Por un lado, Singapur aparece en el informe como una de las economías más abiertas, competitivas y tecnológicamente avanzadas del planeta. Tiene un PIB per cápita que supera los $80.000 y funciona como un centro financiero, logístico y comercial de alcance global. Su estabilidad institucional y su política cambiaria, orientada a la competitividad, lo ha convertido en un referente mundial. Por el contrario, eh, en el país que nosotros escogimos, Nepal, es presentado como un país de ingresos bajos, altamente dependiente de sectores tradicionales como la agricultura y por sobre todo las remesas, que representan entre un 20 y un 25% de su PIB. Su geografía montañosa, su falta de acceso al mar y su dependencia comercial con la India condicionan fuertemente su crecimiento y su integración con la economía global. Por eso nosotros escogimos esta pareja de países de Singapur y Nepal, porque permite ver con mucha claridad cómo el diseño de políticas públicas, la infraestructura, la apertura internacional y la capacidad institucional generan trayectorias económicas completamente diferentes, distintas. Después, pasando al contexto general, que es el que está proyectado ahí en el PowerPoint, Singapur tiene una economía altamente integrada y orientada al exterior. Eh, También para entender la comparación, podemos partir por el contexto general, que es que Singapur es un caso excepcional en el mundo, ya que tiene una economía desarrollada, moderna y tecnológicamente avanzada. Es a ser un país chico con sus recursos naturales. eh, Nosotros podemos ver que en la diapositiva se destaca que el PIB per cápita es de los más altos del mundo y que ha consolidado como un centro financiero súper importante y logístico global. Su crecimiento se basa en distintas instituciones que están sólidas, con baja corrupción, según la lámina que tenemos de la gobernanza. Infraestructura moderna, tiene puertos automatizados, transporte eficiente y conectividad global. También tenemos una diversificación avanzada, que son sectores como electrónica, petroquímicos, servicios financieros, biotecnología y economía digital. También tiene un comercio externo enorme, superando el 300% del PIB, lo cual se muestra como una evidencia de su apertura comercial extrema. Este modelo que desarrolla le permite a Singapur integrarse profundamente no solo al comercio mundial, sino también en los flujos financieros internacionales, llevándonos a Nepal, que tiene una economía dependiente y vulnerable. Tiene, no, en el extremo contrario que está Nepal, es un país de bajo ingreso, cuya estructura productiva se concentra en actividades de bajo valor, un valor agregado bajo, como la agricultura, la manufactura artesanal y el turismo. También nosotros tenemos que en las diapositivas se muestran varios puntos que son críticos, que es que tienen alta dependencia de las remesas, que equivalen a más del 20% del PIB, tienen una infraestructura débil, con grandes limitaciones logísticas, un comercio externo pequeño, casi alrededor del 60% del PIB, y muy debajo de Singapur. También tiene dependencias casi estructurales de India, tanto para importar bienes
que son esenciales como para mover mercancías debido a la falta que tienen ellos al acceso al mar. Tienen mercados financieros pequeños y con muchos controles, lo que dificulta atraer la inversión también, o sea, la inversión extranjera directa. También tiene que este contexto condiciona su integración al mundo, limita su capacidad para competir internacionalmente y algo súper importante que nosotros nos preguntamos y que ustedes también deben preguntarse es por qué nosotros escogimos estos países y cuál es el contexto que importa, que es que al comparar estos dos contextos nos permite entender que la estructura económica inicial de cada país influye directamente en su apertura comercial, su capacidad para atraer capital financiero y su política cambiaria. También finalmente su competitividad internacional. Singapur logra sostener una economía estable y competitiva porque tiene instituciones fuertes, una economía diversificada y una estrategia orientada al mundo. En cambio, Nepal enfrenta restricciones estructurales que hacen más difícil integrarse y beneficiarse de la globalización. Bueno, con esto cerrando un poco sobre la introducción y el contexto general, una vez que nosotros entendemos este contexto, vamos a profundizar en tres ejes principales, que es primero la integración comercial, donde veremos la diferencia entre un país con comercio superior al 300% del PIB y otro con apenas un 60%. También vamos a ver la integración financiera, que muestra por qué Singapur funciona como un centro global, mientras que Nepal depende de las remesas, que es de la plata del extranjero que entra, y finalmente el tipo de cambio nominal y real, que explica cómo cada país maneja su moneda y cómo impacta en su competitividad internacional. Ahora sí, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre una parte clave del análisis, que es la integración comercial, que básicamente es observar qué tan conectada está la economía de cada país con el resto del mundo a través de sus importaciones y exportaciones. Como podemos ver por el lado de Singapur, el comercio total de Singapur supera el 300% de su PIB, lo cual es una cifra impresionante, porque significa que este país comercia mucho con el resto del mundo, más de lo que produce internamente. Esto lo posiciona como uno de los países más abiertos al planeta. Pero esto se puede explicar por varias razones. Primeramente, es su ubicación estratégica. Singapur está situado en un punto clave de las rutas comerciales internacionales, que es el estrecho de Malaca. Por ahí pasa gran parte del comercio marítimo global, es decir, hacia Europa, hacia África, etcétera. Y eso convierte al país en un centro natural de reexportación. Además, tienen un puerto súper moderno, rápido y además eficiente, lo que da una enorme ventaja competitiva. Segunda parte, tenemos las exportaciones que son variadas y de alto valor. Si vemos la estructura exportadora de Singapur, no solo depende de productos básicos ni de materias primas, perdón. Exporta cosas como equipo electrónico, productos petroquímicos, medicina, servicios financieros y logísticos, etcétera. La diversificación de lo que importa le permite adaptarse muy bien a los cambios globales y reducir sus riesgos. Y por último, tiene muchísimos acuerdos comerciales, eh, lo que les facilita vender sus productos sin pagar aranceles altos y le abre muchas puertas al mercado de todo el mundo. Por otra parte, como podemos ver en el PPT, tenemos a Nepal, que es una historia completamente distinta. El comercio de Nepal equivale a cerca del 60% del PIB, lo cual no es tan bajo, pero la diferencia es que está demasiado limitado por muchos factores, ya sea geográficos o estructurales, que les voy a demostrar a continuación. Eh, Una es la dependencia de India. Nepal no tiene salida al mar, por lo que su comercio depende muchísimo de la India. Y gran parte de sus importaciones y exportaciones pasan por ese país, lo que reduce la autonomía y lo vuelve vulnerable a lo que ocurre en la India. Luego tenemos las exportaciones con poco valor agregado. Lo que Nepal vende afuera son principalmente productos como textiles, café, té, aceite, entre otros, pero casi nada de tecnología o procesos avanzados en la industria. Eso limita su capacidad de generar ingresos altos. Por último, tenemos el déficit comercial constante. Nepal importa la mayoría de los productos industriales, tales como combustibles y bienes que se necesitan, y exporta muy poco en comparación a eso. Por eso vive con un déficit comercial permanente, tal como lo mostramos en nuestro trabajo.
Luego tenemos la integración financiera. Por el lado de Singapur, tiene una integración financiera muy avanzada. Singapur, como le he comentado, es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Y esto lo reflejamos en varios puntos, tales como que recibe una cantidad enorme de inversión extranjera directa, que es gracias a su estabilidad política, su transparencia, eh, las reglas claras que ofrece a los inversores, etcétera. Además, tienen mercados financieros desarrollados, tales como bancos internacionales, fondos de inversión, etcétera. Otro punto es que no tiene controles que limiten la entrada o salida de capital, lo que facilita mucho los negocios y atrae mucha más inversión. Y bueno, todo esto hace que Singapur sea como un imán para el capital global. Por otro lado, tenemos a Nepal, que es una integración financiera muy limitada. Eh, bueno, Nepal está en una situación opuesta a Singapur, porque su capacidad para atraer inversión extranjera es baja, principalmente por la burocracia, le falta infraestructura moderna y tiene mucho riesgo institucional. Más del 20% del PIB viene el dinero que los nepalíes que trabajan afuera le envían a sus familias en el país. También tenemos, sí, tenemos un mercado financiero interno que es pequeño y no profundo. Y por otro lado, tenemos controles de capital importantes, lo que significa que mover el dinero hacia afuera o hacia adentro del país no es para nada fácil. Ahora le doy el paso a mi compañero Martín Pino. Bueno, ahora vamos a continuar con uno de los elementos más importantes de lo que es el análisis macroeconómico. Y bueno, esto es el tipo de cambio, que está la versión nominal y la versión real. El tipo de cambio es fundamental porque influye directamente en lo que son los precios, la competitividad, la inflación, el ingreso real y la estabilidad financiera que puede tener un país. Partamos primero por lo que viene a ser el tipo de cambio nominal, que bueno, es simplemente cuántas unidades de moneda local se necesita para poder comprar una unidad de una moneda extranjera. Acá viendo los países que tenemos, en el caso de Singapur, el país no usa un tipo de cambio ni fijo ni totalmente flotante, sino que utiliza un sistema el cual es conocido como crawling band, que es una especie de banda cambiaria ajustable. Esto significa que el Banco Central establece una banda de precios dentro de la cual se puede mover la moneda. Es una banda que son como parámetros y el Banco Central va definiendo si las acciones que tiene que tomar para que la moneda permanezca bien. Esta banda puede ir subiendo, bajando muy levemente en el tiempo y si el tipo de cambio se acerca demasiado al límite, el Banco Central, bueno, interviene y toma como carta en el asunto. Este sistema tiene varios beneficios estratégicos para un país tan abierto como es el caso de Singapur, que estos beneficios pueden ser como que evita fluctuaciones bruscas, también que controla la inflación de gran manera con este sistema de banda y también que protege mucho lo que es la competitividad dentro del país mismo. Un punto muy interesante y que vale la pena recalcar para quienes evalúan es que Singapur usa un tipo de cambio como su principal herramienta de política monetaria, en lugar de tasas de interés que es más común en otros países. Y bueno, eso es muy poco común y muestra como lo central que es la estabilidad cambiaria para su economía y la economía de Singapur. Por otro lado, hablando del tipo de cambio nominal, pero en Nepal podemos ver que el contraste tiene un sistema, hace que tenga un sistema completamente diferente. Nepal tiene un tipo de cambio fijo, el cual se basa en la rupia. La rupia es la moneda de la India y en este caso Nepal no tiene una moneda como tal, sino que ellos, la moneda que tienen es de otro país, que en este caso es la India. Y esto significa que el Banco Central de Nepal asegura un precio constante frente a la rupia nepalí y la rupia india. Bueno, esto puede darle estabilidad a un país que enfrenta ya mucha incertidumbre interna y también reduce la volatilidad del mercado y facilita el comercio con India, que es su socio principal, obviamente, pues ya que prácticamente como que dependen de ellos. Y bueno, esto también genera costos económicos muy importantes, como lo puede ser que Nepal pierde su autonomía monetaria, ya que depende de la India y las acciones que se tomen, y también no puede ajustar su tipo de cambio para mejorar competitividad. Tampoco tiene mayor dependencia externa, o sea, tiene mayor dependencia externa, ya que depende prácticamente de lo que es la India, ¿no?
Y bueno, ahora hablando de lo que es el tipo de cambio real, es un concepto aún más importante, ya que el tipo de cambio real mide el verdadero poder adquisitivo y la competitividad internacional que puede tener el país. La fórmula del tipo de cambio real es como lo hemos visto a lo largo del curso, es TCR, que es tipo de cambio real, es igual al tipo de cambio nominal por, entre paréntesis, arriba los precios internos dividido en los precios externos. Y bueno, hablando de Singapur, y el tipo de cambio real, bueno, gracias a la baja inflación que tiene Singapur, ya que Singapur tiene una muy baja inflación, la cual va del 1 al 3% aproximadamente, que esto evita que los precios internos suban demasiado comparados con el exterior. También esto hace que el ajuste en la banda cambiaria tenga una inflación. Cuando sube la inflación, el Banco Central puede permitir una leve apreciación para compensar. Y bueno, también hace que Singapur tenga una altísima productividad y que no dependa de una mano de obra barata, que sean como independientes de ellos mismos. Y bueno, en el caso de Nepal, vemos como existe una pérdida de competitividad porque tiene una inflación aún más alta, ya que Singapur tiene una inflación baja y Nepal tiene una muy alta, ya que dependen de la India. Nepal es prácticamente el caso opuesto, ya que el país normalmente tiene una inflación más alta que la misma India, con diferencias que pueden llegar de 3 a 5 puntos porcentuales, los cuales son muy altos. Y bueno, esto hace que el tipo de cambio real se aprecie y tenga como consecuencia que las exportaciones pierdan competitividad, que los productos como alfombras, textiles o café se vuelvan más caros, también que tenga un déficit comercial que se amplía, o sea que Nepal termina importando más y exportando menos, y también que dependen más de las remesas. Y bueno, entonces para resumir, Singapur es una banda cambiaria que le permite controlar la inflación y proteger su competitividad y mantener estabilidad. Y por otro lado, Nepal mantiene un tipo de cambio fijo que le reduce la volatilidad, pero que también le resta autonomía y le genera apreciación del tipo de cambio real, afectando negativamente a su competitividad externa. Ahora pasamos con mi compañero Simón. Bueno, para ir finalizando la presentación, acá podemos ver una comparación directa entre estos dos países. Por un lado tenemos el tema de la institución y la gobernanza. Podemos ver que por el lado de Singapur las instituciones son sólidas, hay una baja corrupción y alta eficiencia en esta, por lo que eh, el riesgo de inversión en de este país es muy baja. Por otro lado, en Nepal la burocracia es alta, por lo que hay una menor estabilidad institucional, lo que hace que la inversión sea muy riesgosa. Por otro lado, tenemos la diversificación económica. Podemos ver que por el lado de Singapur los sectores son más avanzados, la tecnología, la finanza y la logística de este país. Y en el lado de Nepal es un país que depende mucho de la agricultura y que las manufacturas son de bajo valor agregado. En el tema de la infraestructura, podemos ver que Singapur tiene una infraestructura moderna y es altamente desarrollada, y que por lo contrario Nepal es una infraestructura limitada y que tiene rezago en conectividad, o sea, que solamente tiene conectividad con India para llegar, por ejemplo, al mar. Por otro lado, tenemos la integración internacional. Podemos ver que Singapur tiene un comercio sobre el 300% del PIB, o sea que exporta mucho y tiene una fuerte atracción del IED. Por el lado de Nepal, el comercio es cercano al 60% del PIB y depende de India y la remesa. Por el lado del sistema financiero, podemos ver que Singapur tiene mercados financieros que son profundos y sin controles de capital. Y por el lado de Nepal, podemos ver que son sistemas financieros pequeños y que tienen muchas restricciones a los flujos de capital. Para terminar esta PPT, podemos ver la diferencia entre el régimen cambiario y competitividad. Por el lado de Singapur, tenemos que hay una banda cambiaria administrada que protege la competitividad de este país. Y por el lado de Nepal, podemos ver que hay un tipo de cambio fijo con la India, que son las rupias, por lo que hay una menor autonomía y menor apreciación real. Bueno, como conclusión general, tenemos que Singapur y Nepal siguen casi o sea, caminos completamente distintos, ya que sus bases económicas, institucionales y productivas también lo son. Podemos ver que por un lado Singapur logra combinar su apertura comercial, la integración financiera, la productividad alta y un manejo cambiario estratégico,
mientras que por el lado de Nepal enfrenta limitaciones estructurales como lo son una baja industrialización, dependencia de la India, un déficit comercial persistente y un tipo de cambio fijo, lo que perjudica a Nepal a largo plazo y su economía. Eh, bueno, ¿qué recomendaciones nosotros le tenemos para Nepal? Bueno, primero, diversificar las exportaciones con mayor valor agregado, no solo a la India o a los países cercanos, sino que expandirse. También invertir en infraestructura moderna, porque además Nepal igual es un país que atrae muchos turistas, por lo que invertir en infraestructura moderna puede atraer mucho más y con esto mayor inversión. Bueno, con esto también atraer inversiones extranjeras, así reduciendo la burocracia del país. Le recomendamos también que revisen sus regímenes cambiarios para así tener una mayor flexibilidad. Y por último, modernizar su sistema financiero y aumentar la inclusión. Bueno, y como cierre tenemos que, en resumen, la comparación muestra que el desarrollo y la competitividad no son cuestión de suerte, sino que es un resultado de decisiones políticas, visiones estratégicas e instituciones fuertes de estos países. Bueno, en el caso de Singapur. Bueno, Singapur ha logrado construir un modelo que es altamente exitoso y por otro lado Nepal aún debe avanzar mucho para poder superar sus limitaciones estructurales. Bueno, y con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.